Vamos a intentar llevar todavía un poquito más allá este tema. Hablábamos de llevar la innovación a lo grande, hemos hablado de una ciudad, ahora hemos hablado de una ciudad, perdón, de una empresa muy, muy grande, y ahora queríamos hablar de algo que sea incluso supranacional, ¿no? Como os decía, esta vez tenemos la suerte de contar con nosotros, contar aquí con el Banco Interamericano por primera vez, y quería invitar a Marcelo Cabrol, que es el director de Relaciones Externas del banco, para que comparta con nosotros unos minutos sobre su perspectiva de transformación del propio banco y de su relación con la nueva Latinoamérica. Un aplauso para él. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te va? El clic. Primero, quiero decirles buenos días a todos, gracias por estar aquí y disculpen si paro en algún momento, estoy un poco engripado, así que mi voz por ahí baja y sube y por ahí tengo tos, así que pedirles disculpas para empezar. La presentación que les quiero hacer empieza muy lejos y hace tiempo en una ciudad, en esta ciudad que es Washington, que algunos llaman la capital del mundo libre y otros llaman la capital del imperio, ustedes elijan cuál quieren, digamos, pero sigue en este lugar que es el Banco Interamericano de Desarrollo, es mi banco. Este banco tiene una particularidad, es un banco regional, es el banco regional más grande del mundo, es un banco que tiene en los 26 países de América Latina y el Caribe la mayoría de las acciones, así que es un banco que le presta a sus propios dueños. Y por lo tanto, es un banco que está muy sintonizado con lo que está pasando en la región. El banco está en este lugar, en 1300 New York Avenue, está muy cerca de otro lugar que ustedes conocen, que es el Banco Mundial, ahí lo pueden ver, y muy cerca también de otro lugar que ustedes conocen, que es el Fondo Monetario Internacional. Los tres están cerca de la Casa Blanca y del Tesoro Americano, y esto no es casualidad. En los 50 y principios de los 60, cuando estas instituciones se fundan, el paradigma de desarrollo que seguían era un paradigma de desarrollo centralizado, paternalista y bastante exclusivo. Este soy yo, hace 20 años, donde les estoy hablando que entré al banco, en 1996. Como pueden ver, estaba tan buen mozo como ahora. Después van a saber de qué nacionalidad soy, si no lo descubrieron ya. Estaba tan buen mozo, tenía un poco más de pelo, pero en realidad, aparte de los anteojos, creo que sigo manteniendo mi figura. Como saben, ahora mismo, por lo que acabo de comentar, un poquito de falta de humildad, pero no importa, soy argentino, igual que el Papa, igual que Messi, y creo que ahí paro. Ahí tienen a Messi, porque todo el mundo lo estaba pidiendo. En 1996, en Estados Unidos, empezaba el segundo mandato de Bill Clinton, uno de los mandatos que empieza con los índices de popularidad más grandes de cualquier presidente americano. Nunca nos íbamos a imaginar que unos pocos meses después iba a tener un impeachment, o mejor dicho, la amenaza de un impeachment. El hombre más rico del mundo era Bill Gates. Y en la radio, mientras manejaba el banco en esa época, se podía escuchar esto. Let's see if it works. Vamos a ver si funciona aquí. No, disculpen. Nunca supe quién era la Macarena esta que me arruinó los 90 realmente. Era horrible. Como pueden ver, también la tecnología estaba un poquito más atrasada de lo que tenemos ahora. Ven el encendedor ahí, y el encendedor esencialmente es una tecnología vieja que gracias desapareció. Cuando veíamos a Estados Unidos, Latinoamérica, veíamos esto. Pierce Brosnan empezaba como James Bond y nos visitaba en América Latina. Cuando nos visitó en América Latina, esto es lo que veíamos. Veíamos primero paisajes tropicales. Después veíamos, sin dudas, infraestructura bastante inadecuada. Y por último, aparentemente la gente que manejaba el tráfico de drogas andaba libremente en avionetas por América Latina. En Estados Unidos aparecía el primer show con un protagonista gay. Y esto era realmente una revolución en la televisión americana. Pero también había un personaje latino,
Rosario, que se les voy a presentar ahora. Debería funcionar. Listen, lady, in my country I was a school teacher. Yeah? Well, in this country, you wash my bras. El estereotipo era ese. Éramos empleados domésticos, éramos drug dealers o simplemente éramos inmigrantes ilegales. Mucho ha cambiado desde que entré al banco. Primera cosa que ha cambiado es que, aunque es controversial, el hombre más rico del mundo ahora es mexicano. Hay una vez más un presidente demócrata en la Casa Blanca, pero ahora estamos hablando de mirarnos a igual a igual, un poquito más lejos del paradigma paternalista con el que empecé la charla. En la televisión americana tenemos a esta joven exploradora que es todo un éxito, que enseña español que los americanos quieren aprender. Y en la televisión americana, la actriz mejor paga es Sofía Vergara. Todavía, les confieso, no me gusta la forma en que ponen a Sofía Vergara, grita mucho para mi gusto, pero es la actriz mejor paga. Mejores noticias en el cine, en Hollywood. En Hollywood hemos mandado nuestro mejor talento, y en este caso talento realmente mexicano, a que hagamos buenas películas. Y mientras estaba preparando esta charla aquí en México, me encontré con este grito de guerra. ¡Viva México, Cuarones! Les confieso que me tomó un ratito entender qué quería decir, pero me pareció delicioso para poner. En todo caso, cuando veíamos hace 20 años América Latina desde el banco, estas son las palabras que salían inmediatamente. Salía inflación, salía reforma fiscal, salía sin dudas crisis era la palabra modal del momento, salía deuda externa, ni hablar de eso, y política monetaria. Mucho ha cambiado. Primero ha cambiado el hecho de que estamos creciendo en los últimos 10 años a un 5%, casi tasas chinas de crecimiento. Hoy tenemos multilatinas en América Latina, multilatinas que no son solamente regionales, sino que también son globales. Nuestras exportaciones pasaron de 145.000 millones de dólares a $1 billón, pero quiero que me entiendan bien porque acá es donde me confundo normalmente. No es $1 billón en inglés, es $1 billón en español. O sea, ha aumentado por un exponencial de 7. Lo que me pone más orgulloso en realidad, más que las exportaciones, es esto. Hemos bajado la pobreza en América Latina un 50%. Esto es importantísimo. Hemos pasado a 50 millones de familias a la clase media. Y hoy en día nos estamos sentando, o pretendemos sentarnos, en la mesa de los mayores, entre comillas. Ahora, estas son buenas noticias, pero quiero mostrarles algo. Hoy en día somos 8% del PIB mundial. Si seguimos con las tasas de crecimiento que les acabo de decir, para el 2025 vamos a ser 7% del PIB mundial. Es decir, vamos a ser menos importantes globalmente de lo que somos hoy. Claro, no se puede seguir pensando en un paradigma productivo en el que solamente le vendamos a China y solamente pensemos en nuestras materias primas como el motor de crecimiento. Y fíjense lo que le pasa a Argentina, de donde soy, ¿se acuerdan? Messi, el Papa, etcétera, etcétera. Argentina realmente depende en su matriz productiva de materias primas. No es diferente Brasil, no es diferente Colombia y tampoco es diferente México, porque si se fijan, la parte azul tiene mucho que ver con maquilas. En realidad, no podemos seguir viviendo en un modelo en el que le vendemos soja y ellos nos venden teléfonos. Entonces, la conversación ha cambiado en América Latina en muchos temas. Política fiscal, crisis, inflación, han dejado de lado ahora su lugar para una palabra clave, que es productividad. Productividad es la palabra del momento en América Latina y la palabra en la que nos estamos enfocando. Porque ciertamente se necesitan nuevas obras de infraestructura. Nuestro rendimiento pasado en cuanto a exportaciones no está garantizado. Necesitamos grandes obras de infraestructura para poder integrarnos al mundo. Necesitamos también ciudades más vivibles en América Latina. Les cuento que para el 2025, 85% de nuestra región va a vivir en ciudades intermedias o grandes. Pero más importante que todo,
y en esto sí quiero ser muy enfático, necesitamos mejor capital humano. Ustedes han escuchado el tema de educación, yo soy un experto en educación, así que les quiero confesar mi sesgo. América Latina ha hecho un esfuerzo en los últimos 10 años de inversión en educación. Estamos invirtiendo entre 1 punto y 1,5 puntos más del Producto Bruto Interno en educación. Algunos países invierten tanto como Finlandia en educación. Finlandia es el referente internacional en cuanto a educación. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos, y ustedes los conocen muy bien, es que sistemáticamente en las pruebas internacionales llegamos último. De hecho, ayer publicamos un infographic en uno de los sites del banco, en el que jugamos el Mundial de la Educación. Y ponemos al balón más cercano al arco, rival, obviamente, cerca, el país que está más cerca de hacer el gol es Corea. Argentina, Brasil y Colombia son los que están más lejos de hacer el gol. Entonces, sí tenemos un problema de calidad. Pero el problema de calidad, en realidad, es un problema no de calidad en sí y de inversión, sino de la falta de innovación en nuestra educación. El capital humano es súper importante. Pero yo quiero hablarle un poquito ahora a nuestros jóvenes premiados de hoy que tuve la oportunidad de conocer. Primero, decirles mi profunda admiración por lo que hacen, por lo que traen y por lo que representan para América Latina. Pero en este momento les quiero decir que si empezamos con un paradigma paternalista, centralista, de poca gente realmente en la mesa de discusión, hoy en día el paradigma ha cambiado. El paradigma es muchísimo más abierto y la novedad realmente en ese paradigma es la inclusión o la importancia de estos jóvenes. Y ustedes son los importantes en este momento. Estos jóvenes que están dispuestos a hacer cosas que mi generación no pudo hacer bien. Están dispuestos a tomar riesgos, están dispuestos a fracasar y empezar de nuevo, están dispuestos ciertamente a crear un ambiente para la innovación y están dispuestos, y fíjense esta palabra en inglés que es tan deliciosa, pay forward, ser altruistas, poder compartir con otros lo que hacen, lo que saben y las posibilidades. Entonces, ¿qué significa esto para el banco y por qué estoy hoy aquí? Estoy hoy aquí porque en este nuevo paradigma el banco ciertamente tiene músculo para trabajar. Tenemos en este momento 57.000 millones de dólares en una cartera activa, tenemos expertise en prácticamente todas las áreas de desarrollo, tenemos 52 fondos de inversión de donaciones bilaterales, tenemos un montón de assets, inclusive una ventanilla que trabaja con el sector privado, de la que estuvimos charlando esta mañana, que va a empezar a trabajar mucho más en el tema de innovación. Pero nuestro músculo no es solamente financiero, o por lo menos pretende no ser solamente financiero. Nuestro músculo también tiene que ver con la capacidad de sumarnos a otros para convocar a estos jóvenes y a otros jóvenes para que sigan siendo los que hacen una diferencia en el desarrollo. Porque después de todo este paradigma depende de que estos jóvenes estén dispuestos, primero, a impulsar una educación, mi sesgo de nuevo, una educación que produzca más jóvenes como ellos, y no más jóvenes que estén dispuestos a simplemente trabajar en una forma no estratégica y en una forma no altruista. Necesitamos un paradigma de desarrollo con estos jóvenes pensando en qué ciudades quieren vivir, porque nuestras ciudades van a tener problemas, ciudades en las que ellos estén dispuestos a habitar. Y necesitamos también jóvenes para que nos puedan seguir guiando en este proceso de construcción que tiene que hacer América Latina. Hoy le decía también a los jóvenes que aún si continuamos creciendo al 5%, aún si continuamos creciendo al 5%, no vamos a poder cambiar la desigualdad del continente más desigual del mundo. Lo que estos jóvenes están haciendo hoy aquí es dar testimonio de las posibilidades que tenemos. Así que vuelvo a felicitarlos, les agradezco la atención y muchísimas gracias. Algunas preguntas, ¿eh? Vamos a ponernos de pie, yo creo, Okay. porque esto yo creo que si lo podéis poner detrás, mejor, ¿no? Bueno, pues nos ponemos aquí en un lateral para que nos veáis bien. Voy a tratar de no caerme. Bueno, a ver,
Marcel, lo primero que quiero decir es estamos muy contentos de teneros aquí. A través de pues, la revista de MIT hemos estado intentando promocionar el emprendimiento y la innovación en Latinoamérica, país por país. Y para nosotros que en 2014 estemos por primera vez con vosotros aquí es un hito y es haber llegado ya al interlocutor que nos puede dar una voz de completa de región y un insight que no tendríamos de otra manera, ¿no? Nos interesa muchísimo vuestro conocimiento y vuestra otra visión de cómo ha ido evolucionando Latinoamérica hacia aquí. Quería preguntarte, ¿cómo crees que el sector público puede ayudar a los jóvenes innovadores como los que vamos a premiar hoy para que puedan alcanzar una escala grande, ¿no? y sean capaces de devolver la ayuda al sector público, incluso de devolver sobre el ecosistema parte de lo que ellos han recibido? Mira, Pedro, el sector público es fundamental. Este folclore de que el sector público tiene que dar lugar al sector privado, etcétera, etcétera, es un folclore falso. El sector público es muy importante, pero tiene que revisar las cosas que hace. Una de las cosas que hace, por ejemplo, y también lo charlamos con los jóvenes innovadores, es poner muchísimo énfasis en empresas que son chicas. El tamaño de la empresa es donde normalmente el sector público quiere innovar. Esto normalmente es un proxy falso. Lo que necesitamos que el sector público haga mucho más es tratar de identificar, y por eso es importante foros como este, empresas jóvenes, innovadoras, con capacidad de crear trabajo hacia adelante. No, chica no quiere decir joven, y chica no quiere decir necesariamente dinámica. Esto hoy el sector público lo hace muy difícilmente. Los programas de inversión pública que tenemos para pequeñas y medianas empresas tienen que cambiar. Ese es un tema. El otro tema que a mí me gustaría aprovechar que estoy aquí en una universidad, es decir, que estamos hablando mucho de alianzas público-privadas, pero hay una pata que les falta a este triángulo, que es la pata de las universidades. Yo celebro que estemos aquí en una universidad e incluso hemos hablado con la gente de la universidad de fondos de inversión. Esto es algo que no pasaba en el pasado. Y por último, creo que una vez más, y ayer tuvimos la presentación de las autoridades mexicanas sobre los niveles de inversión en Research and Development en Latinoamérica, necesitamos que la inversión pública sea mayor en Research and Development y también la privada. Este 1% del PIB al que queremos llegar, al 2% del PIB que queremos llegar, es importantísimo. Y creo que vale la pena pensar nuevamente que innovación es realmente el futuro de nuestros países en esta área. Bueno, y como esta conferencia consiste en proyectar el futuro, en hacer una visión, ¿qué visión tienes tú de Latinoamérica en el futuro? ¿Qué visión tienes de los retos y oportunidades a los que se van a enfrentar estos jóvenes? Van a tener varios. Yo fui muy esperanzador en la presentación porque realmente lo creo, pero hay varios retos. El primero ya les dije, una región que no necesariamente va a ser más igual. La distribución del ingreso todavía va a ser una distribución del ingreso bastante regresiva. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cosas como que dije que parecían del pasado, como por ejemplo reformas fiscales, en México lo saben muy bien a esto. También los jóvenes van a tener una región más vieja y el bono demográfico que tenemos hoy va a desaparecer. Entonces también vamos a tener que tener innovaciones en cómo manejar la población que pasa de activa a no activa en el mercado laboral. Esto es súper importante. Después el problema de ciudades. El problema de ciudades no es un problema trivial. Hoy en día nuestras ciudades grandes, México es un buen ejemplo, están sobrepasadas en su nivel de crear empleos, de crear un mundo vivible y de calidad de vida. Un gran desafío que van a tener es cómo transformar a las ciudades intermedias y chicas. Y ya que estamos en un foro de innovación, creo que una de las cosas que tenemos que pensar activamente es cómo creamos en estas ciudades medianas y chicas, sobre todo, polos de creatividad, innovación, como Silicon Valley, pero con el matiz de trabajar no solamente a nivel local, sino también a nivel global. Este es uno de los grandes desafíos que tienen ellos. Innovación a nivel local no es suficiente, hay que pensar globalmente. Bueno, Marcelo, pues muchísimas gracias. Pedro, a ti. Quiero felicitaros por vuestra visión, quiero darte las gracias a vuestro presidente, a ti, a tu equipo, a Pablo, a Cristina que nos acompañan hoy aquí, porque la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos trabajando con vosotros y tenemos muchas ganas de hacer cosas en el futuro y volver a seguir viéndose en distintos puntos de Latinoamérica. Yo quiero felicitar a tu equipo y a ti. Gracias. Gracias.